Me han pedido de todos lados que la grabe, que la ponga, que la muestre. Bueno, acá está. Llegó el día. Es un placer para mí conocerlo personalmente. He podido leer parte de lo que ha hecho junto a la Argentina de pie. Es muy difícil encontrar psicólogos que estén de este lado, porque están como que todos muy ideologizados. Y bueno, es un gusto y un placer enorme recibirlo aquí en nuestra casa, no por teléfono como pensábamos que iba a ser la nota, al licenciado Ezequiel Baigorria, que nos acompaña en la tarde de hoy aquí mismo en el Dale Que Va. Bienvenido, gracias por estar, por venir. Muchas gracias a vos por la invitación, María Elena. Te trajo el agua. Sí, más o menos. y el cielo abierto, ¿no? Sí, sí. El cielo abierto. Ahora ya no hay más agua. Ahora ya hay más agua. Bueno, contanos un poquito porque no quiero perder mucho tiempo en charla, sino que quiero saber esto específicamente, que vos lo podés desarrollar con total libertad. Estamos viviendo un tiempo bastante particular en la educación en la Argentina. Estamos, yo diría que careciendo de educación. Pero se hace mucho hincapié en la educación hoy, de manera transversal, la educación sexual integral. Esta ley bendita del 2006, que es la 26.150, llamada ESI, Educación Sexual Integral. El año pasado, un decreto, el 340/18, que viene a ser como el brazo ejecutor de una ideología que se endosa a la educación sexual integral y que empieza a manifestarse en los jardines de infantes y en los primeros grados y por supuesto hasta la secundaria. A los llamados pro vida, ¿viste? Porque no sabemos si nos podemos decir o definir pro vidas ahora, nos hace mucho ruido que se les enseñe con láminas, con material muy llamativo y específico de la sexualidad del hombre y de la mujer, y que se le enseña a los chicos esta deconstrucción de su identidad. No sos nena, no sos nene por tu genitalidad, sino que en realidad la construcción social es lo que hace a tu género. Que a un niño se le enseñe, a un niño de 4 años se le enseñe esto, ¿cuáles son los efectos? Bueno, en realidad, sí, si bien hay efectos y consecuencias, por ahí es difícil determinar hoy qué es lo que puede llegar a pasar a largo plazo, porque es como de alguna manera un ensayo, digamos, como que se estuviera haciendo una prueba a ver qué es cómo reacciona, es como un experimento social. Claro, que en realidad no es tan un experimento social porque no es algo que no esté, está medido y se está buscando lograr hay una intencionalidad, digamos, hay un objetivo detrás, pero más que nada las consecuencias en sí, en un nene de tan corta edad, es quitarle la base fundamental en donde se construye y se constituye el psiquismo en sí. Yo quiero aclararte que no soy psicólogo especialista en educación en sí, yo soy psicólogo clínico, trabajé muchos años en psicología comunitaria en un centro de atención en salud y fui responsable de un equipo territorial de atención a niños, niñas y adolescentes, y nosotros en realidad lo que hacíamos era recepcionar denuncias y atendíamos denuncias de violencia de género, denuncias de abusos y denuncias, más que nada en resguardo y protección de la niñez y de los derechos del niño, sobre todo. Entonces, a mí me empieza a hacer ruido esto cuando yo veo cosas por las que nosotros hemos recibido denuncia, hemos realizado denuncia y hay gente presa por esto, que cuando yo empiezo a evaluar este material me encuentro como que promueve las mismas actitudes con las que hoy hay personas denunciadas por abuso. Se comprobó, fiscales y jueces han comprobado que la denuncia era certera, que el abuso estaba comprobado, y esa persona está pagando con cárcel por violación, por abuso o pederastía,
Y hoy yo lo encuentro la misma actitud promovida por el Gobierno de Educación de la Nación en un ámbito educativo, avalada por el gobierno y con gente, o sea, donde no hay ningún resguardo del niño en sí. O sea, las consecuencias pueden ser sí severas, pero no solamente con la exposición a la diversidad con la que se promueve, porque en sí ni yo ni nadie de la gente provida con la que estamos en contacto y trabajando continuamente estamos en contra de la educación sexual en el colegio. Digamos, yo estoy de acuerdo en eso. Lo que no estoy de acuerdo y puedo comprobar de que no es y que es nocivo en sí es la promoción de la ideología que nosotros llamamos ideología de género dentro de la educación sexual. Y que hay una obligatoriedad de promover la ideología de género y se llama la perspectiva de género y se usa el término perspectiva como para dar un sentido de algo, de un horizonte más amplio, de algo, de una apertura de mente, que es un término que se usa mucho. Bueno, pero en realidad perspectiva viene de la arquitectura, del dibujo y del arte y es un solo punto de vista. Entonces, se toma ese único punto de vista y se aborda solo desde ese punto de vista. No es que se agrega la perspectiva de género o con perspectiva de género como dicen, sino que es únicamente desde esa perspectiva. O por lo menos la mayoría de los materiales que yo he podido ver y es lo que se está difundiendo ahora. Nefasto, por cierto, nefasto. Porque uno dice, bueno, un niño a los 4 años le gusta la compañerita o a la nena le gusta el compañerito. Esto de prohibirle jugar con juguetes que pueden llegar a crearle una conducta, por ejemplo, a los chicos no jugar con pelotas ni autos y a las nenas no jugar con juguetes de nenas, o sea, ni con matecitos, ni con tecitos, ni con muñecas. Pero, ahí viene la dicotomía y donde me hace ruido, a un niño varón sí se le permite y promueve que agarre la muñeca para jugar. ¿Por qué entonces decimos que a una nena le puede traer una conducta o alinearlo como la nena, la Helenita, y a un nene no? Claro. No, es como que no hay sustento, ¿no? Lo miramos por todos lados, no hay sustento. La perspectiva, la ideología de género no tiene sustento biológico, científico, a pesar de ellos querer ampararse ahora con que sí, con que esto no es una enfermedad ni una disforia de género, que es algo con lo que nacen los chicos y por eso quieren promoverlo desde tan chiquitos. Sí, hay muchísimas contradicciones, pero para mí lo más grave es que existe la posibilidad de que haya un goce de o que haya un adulto gozando y disfrutando de eso. Puede haber un adulto perverso disfrutando de ver un nene de 5 años vestido de mujer o con los labios pintados. Porque puede haber algo... Mientras parece un juego, el otro disfruta. Y eso es una de las cosas que no garantiza, digamos, no garantiza que haya una evaluación psiquiátrica y psicológica de los docentes que impida que sea un abusador el que está dando clase. Bueno, acá en Córdoba la semana pasada del profesor que le decía a los chicos que los dedos, hacía magia con los dedos y los tocaba. Claro. Imagínate como papá, cuando te enteras de una cosa así. Y también esto de que ya nuestra patria potestad, hay gente que no está enterada que no existe más la patria potestad. Hay gente que no todavía no ha caído. Hoy en una discusión ahí en una página también de la Secretaría de los Derechos Humanos, que son Secretaría de Derechos Humanos, pero para algunos humanos, no para todos. Claro. No es para el común de los argentinos el derecho humano. O sea, no todos tenemos la misma calidad de humano para la Secretaría de Derechos Humanos. Porque todo está tan transversalizado, la ideología de género, que no existe ideología porque es perspectiva, y que nosotros tenemos el caso de varios casos que conocemos de niños que han sido afectados por maestras, por profesores y por maestros y que están con tratamiento psicológico. ¿Cuáles son las
porque por ahí a vos en el colegio nos dijeron en la reunión, no vamos a tratar el tema, vamos a verlo desde de lo biológico, desde lo científico, no vamos a verlo desde lo ideológico a la ESI, la vamos a dar. Mi hijo tiene firmado de que no lo va a ver, que no se le dé. Pero mientras en la reunión te decían eso, era como nada nocivo, o sea, está bien. Uy, no voy a oponerme a que le eduquen. Pero en el cuaderno viene una nota a ser un problema que vos decís, ¿cómo puede ser que un problema de matemáticas hable de el género femenino masculino? Claro. Sin llamarle nena a una nena y varón a un varón. Sí, ese es uno de los problemas, la transversalidad, ¿no? Que tiene que estar... Tengo un amigo que es docente de música y tiene el material de ESI y él tiene que introducirlo dentro de las clases de música. Sí, claro, obligatoriamente. ¿Por qué? Eso es una cosa que no se da en otro ámbito y además, bueno, por eso obligatoriamente, yo no soy un especialista en educación, pero sí, a ver, hay un montón de falencias desde... o sea, en distintas áreas de la educación que necesitan ser reforzadas porque es justamente por esto, ¿no? Digamos, en esta sí se hace tanto hincapié, en otras cosas no. Eso es otra cosa que también te hace ruido, por lo menos uno te surge en pregunta, por decir, ¿por qué tanto interés en promover que un nene de 4 años sea homosexual? O una nena... O lo hipersexualicen, ¿viste el video de los chiquitos de Uruguay? ¿No? Bueno, que te causa, es un juego, porque tal vez de manera inocente, pero es un juego muy maquiavélico. Sí, ese ya no era un juego. Ahí había algo de, o sea... Por supuesto que es algo que vieron, o que vivieron, o no pueden hacerles directamente una cosa semejante. Bueno, ese es uno de los puntos que yo toco, o que yo por lo menos tomo, es la hiperestimulación o la hipersexualización cuando... Por ejemplo, no solamente no tenés resguardo. A ver, yo me pregunto esto. Hay un dato que es que el 80% de los 80 y pico por ciento de los nenes abusados, no de todo, o sea, no de todos los nenes, sino de los nenes que fueron abusados, que este es, creo que un 17% del total. O sea, tenés un 82-83% que no fueron abusados. Y que esa tiene una familia relativamente sana y que no, por lo menos que no son abusados. Del 80% de los abusados son en la casa, son nenes abusados en la casa, en su propio hogar o en el contexto familiar. De los que son abusados, o sea, tenés un 80% que no son abusados y que no vienen de familia abusadora. Ahora, de ese 80%, el 20% restante, ¿dónde fueron abusados? ¿Cuál es la institución, y si empezás a rastrear en los diarios, cuál es la institución en donde más abusos aparecen? Para mí, aparecen en la institución educativa. O sea, empezar a rastrear en las últimas noticias, sí. En los últimos 5 o 10 años, la mayoría de los abusos fuera del hogar aparecen en las escuelas. Esto, o sea, para mí, bueno, lo promueve y lo habilita y aún como, por eso habilita un poco más, permite que suceda. Pero si se están instalando los baños mixtos para no dejar de lado a aquel que por su genitalidad no se siente lo que es, creo que hay una promoción de la promiscuidad y de este tipo de abusos ahí y eso es hipersexualizarlo, porque los nenes salen estimulados con unas clases que nosotros ya hemos visto, las clases de educación sexual que son subida de tono, exageradas, que pasan todo límite. Uno de los puntos que trata este material de la ESI que yo analicé, se habla de vencer reiteradamente. Como psicólogo yo lo que tomo son las cosas que se repiten, que a mí me llaman la atención. Entonces cuando algo se repite muchas veces es para alertar, o por lo menos para investigarlo, ver si es para bien o qué significa o qué puede pasar. Una de las cosas que se repite es vencer la vergüenza en un rango etario de 2 a 9 años, que para el psicoanálisis y lo que Freud habla en 3 ensayos de la teoría sexual, que es uno de los textos más conocidos de Freud, es en el periodo de latencia que va entre los 5 y el despertar de la genitalidad, que son los 11, 12 años más o menos. Ahí está el periodo de latencia, se construyen lo que son los diques anímicos, que son el asco, la vergüenza y la moral. Sin eso, se les llama diques anímicos porque sirven como contención, como barreras de contención.
en esa misma edad está hablando de vencer la vergüenza o de derribar un dique, lo que es un dique anímico, para que justamente no haya contención y no haya freno. Cuando yo desde la clínica como psicólogo trabajo con una persona, lo primero que tengo que hacer es evaluar un diagnóstico. El diagnóstico es si es una psicosis, no es lo mismo que si es una neurosis, porque la psicosis tiene otra estructura. Ahora, cuando yo tengo una psicosis, todas las supervisiones que yo hice, a mí me decían, vos para detectar si es una psicosis o no, tenés que indagar en la sexualidad. Cuando uno ve que hay cosas ya muy raras, o sea, que llaman la atención, que salen de lo común, de lo cotidiano, ahí, digamos, es probable que haya una psicosis. Esto justamente ataca, al derribar el dique anímico, está avalando o tratando de generar una estructura psíquica que por lo menos le va a traer problemas a la persona a largo plazo, muchos, serios y muy graves. Sí. La verdad es que no lo hemos podido expresar de esta manera, pero siempre decimos que la ideología de género en la educación lo que hace es quebrar la inocencia de los chicos cuando atacan en tan corta edad, le quiebran la inocencia y le roban esto de no. Viste que uno le dice a la palabra, no hay que dejarse tocar, no hay que ver, no tienen que estar viéndote, que uno también, los papás también, oficiamos un poco de armadores de diques. Claro. Y que esta ideología quiere sacarnos a nosotros del medio para que no podamos darle a nuestros hijos este tipo de contención y de decir, porque tristemente, como decías recién vos, un gran porcentaje de los abusos se da en el seno familiar, ¿no? Padres, padrastros, hermanos, tíos, que son los que están vulnerando a los chicos, que están abusando de los chicos. Estas madres niñas o estas niñas madres en las que están tan en boga hoy para poder oficializar el aborto con el solo hecho de mencionar que han sido violentadas o abusadas, no hace otra cosa más que hacernos ver que no ha sido una violación de un día. Esto es sistemático y vaya a saber desde cuándo vienen abusando de un niño que, bueno, lamentablemente a esa edad, 11, 12 años, ya puede su cuerpo receptar un bebé. Claro. ¿No? Y que al romperle las barreras a los chicos, hace esto, que pueda un hombre venir a decirle, tal vez por empatía, en muchos casos sabemos que los mayores abusan de los chicos, que no es que la nena te dio permiso. Viste que se está queriendo ahora bajar en otros estados, en otro país, en Holanda, si no me equivoco, no, ya estaba aprobada la pedofilia. Pero hay otro país que la gente está pidiendo que se baje la edad de los chicos en la que puedan consensuar una relación. Cada vez más pequeños, que por afinidad, porque el mayor es cariñoso, y permitirle al niño, rompiendo estos diques, supongo yo, que es la única forma de poder hacer que un hombre acceda a un niño de esta manera, ¿no? Sí, sí, justamente este tipo de abordaje de la ESI lo que hace es preparar el escenario para que esto suceda, digamos. Para la pedofilia. Claro, sí. Sí, porque lo deja en una situación vulnerable y lo promueve como algo bueno. Uno de los puntos que es muy interesante, que es cuando habla de respetar los derechos y habla de las diferentes modos de tener, de disfrutar la sexualidad. Entonces, y abre el abanico a que cualquier tipo de orientación sexual es aceptable. Y no aceptar eso lo compara con el racismo, con discriminar, una discriminación como la discriminación hacia la religión, hacia la raza, el color de piel, pero también te da la posibilidad que alguien que tenga una orientación sexual, por ejemplo, hacia los animales, sea aceptada, o que tenga una orientación sexual hacia los muertos, como es la necrofilia, sea aceptado, porque nadie le puede decir nada. O sea, ¿cómo se frena esto? Si acá en realidad lo están promoviendo en nenes de una edad en la que ni siquiera se le cruzó por la cabeza que eso puede pasar, ¿no? Acá se lo está instalando de alguna manera. Por eso, lo que yo tomo... Te robo un minuto. Me decís esto de la zoofilia y recuerdo una mamá de Buenos Aires,
de uno de los casos resonantes, que no quisieron tomarle porque le han desestimado la denuncia, porque cosas de política, desesperada habla conmigo y me dice, encontré a mi hijo con el gato. Claro. Sí, porque hay un despertar sexual sin tapujos, sin barreras, sin límite, y sobre todo, otra de las cosas que yo tomo es que hay una desafectivización de la sexualidad. O sea, no hay sexualidad, el sexo no está ligado al amor y al afecto y a la emoción. Entonces, esto de que el sexo es libre y que dicen, lo importante es que haya amor, pero en realidad no es amor, es pasarla bien un rato o algo ya más del orden de lo animal que de lo... Porque ya no hay pacto social, digamos. No hay efectividad. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo puede estar siendo adoctrinado con este nefasto ideología? ¿Cómo hago como mamá, como papá, para darme cuenta que a mi hijo algo le está pasando en el jardín o en el colegio y que lo está llevando para este lado? ¿Qué me tiene que poner alerta? Mirá, lo que yo había pensado, porque justamente esto para mí es un tipo de abuso sexual. O sea, hay abuso sexual con contacto físico y sin contacto. El abuso sexual sin contacto físico puede ser el voyeurismo o el exhibicionismo, que es una de las cosas que promueve la ESI con gráficos. O sea, hay dibujos en donde dice que el nene... hay una nena con el pantalón y la bombacha en los tobillos, mostrando los genitales, un nene y una nena bañándose juntos. Es un abuso, un tipo de abuso. Y es algo que lo promueve y lo naturaliza, o sea, lo pone como normal y no le crea ninguna restricción justamente a los nenes. Se lo impone de alguna manera. Mira, hay una persona que dice, entiendo que el porcentaje indica que son mayormente hombres los del abuso. Los abusadores. Pero deberíamos decir a adultos que abusan, incluyendo a las mujeres, porque yo fui despertado por familiar mujer cuando era un niño y una amiga mayor de la familia. 2 mujeres. Sí, en porcentaje... Se da menor, ¿no es cierto? Menor. En porcentaje es mayor el de los hombres, pero sí yo he atendido y trabajado muchísimos casos de mujeres que habían sido abusadas por mujeres y de varones que habían sido abusados por mujeres. Desde muy chicos, sí. Es que como que pareciera que no se puede creer que un varón sea abusado, ¿no? Pero claro, si sos un niño, no hay forma de que no seas abusado. Si tenés 12 o 13 años y recibes un estímulo, sin dudas que te van a pasar cosas, pero es un abuso de una persona mayor hacia un niño entendiendo qué hacer y el otro siempre no. Y cuando sean los 12 o 13. Yo también, digamos, he escuchado situaciones de los 2 años, 3 años, 5 años. Por eso, pero al eso saber se que estas cosas pasan... a los 2, 3 años se olvida, o sea, la mente lo cierra y no lo recuerda, porque por ahí dicen que uno se acuerda de los 4 años para arriba. Yo tengo memoria de mis 2 años. Yo, por ejemplo, tengo memoria de cosas de 2 años. Pero a lo mejor tanto que me la han contado y mi mamá y mi papá y los hermanos y contarte estas cosas, digo, a lo mejor en realidad es el recuerdo del recuerdo que me contaron y no es realmente mío. ¿Se puede uno recordar esas cosas o la mente lo...? Teóricamente, el inconsciente registra todo. Incluso hay algunos teóricos que dicen desde el vientre de la madre, o sea, desde antes del nacimiento. Reconocemos la voz. Claro, sí. Sí, entre otras cosas. Yo, en realidad, las veces que he hablado en defensa de la vida, en los debates y exposiciones que hice sobre el síndrome posaborto y en contra del aborto, yo lo fundamento desde el sustrato biológico. Hay autores que dicen que no hay, sin sustrato biológico orgánico, no puede haber subjetividad o psiquis. O sea, y eso es lo que se desarrolla en las primeras semanas de vida. Si uno interrumpe eso, digamos, no puede haber psiquismo. Entonces, sí o sí, lo biológico es parte de la psiquis y necesariamente tiene que permitirle el desarrollo. Por eso se puede hablar de personas desde el embarazo.
La verdad que es todo un tema pero muy interesante. Tendrías que volver no sé cómo hacemos porque... Sí queda no. pendiente, me preguntaste cómo te dabas cuenta de Sí, eso, que sí. te dije, para mí es un porque abuso. vos te tenés que ir, por eso es que no quiero robarte. Son las 8:20. Bueno, pero estoy a Estás tiempo. cerca y estás muy cerca de donde tenés que ir, Ah, así bueno. que no sé si acá Lore te va a robar un minuto más, pero Sí te digo una cosita más. sí, Al ser un abuso, esto se detecta después con lo que se llaman los indicadores de abuso. Hay indicadores físicos que son por ahí lo más conocido, no sé qué tiene, si hay algún desgarro, eso porque ya hubo, digamos, un abuso físico. Pero cuando, por ejemplo, para el exhibicionismo, un nene, porque pasó hace poco que me contactaron también la gente de Argentina de Pie, me acuerdo que había que hacer pericia el año pasado, fines del año pasado, en un jardín de infantes que salió por televisión, 40 nenes abusados por un profesor, creo que de música. Es el mismo que hablamos. Que él se desnudaba delante de los nenes, me acuerdo. Sí. Bueno, esto genera un trauma, obviamente. Pero, ¿el que era transvestido? No, uno que se bajaba el pantalón. pantalón. Hombre. No, porque hay otro que es un travesti que enseña su miembro y les dice que hay mujeres que tienen, pene. Claro, no. Eso es un trauma terrible para los chicos. ¿Por qué una persona que está educando se toma la atribución de hacer este tipo de cosas? Porque ya es un perverso que viene, digamos, tiene una perversión desde antes y nunca fue preso. Evaluado. Sí, claro que tiene. Como empecé diciéndote al principio, hay gente que está presa por esto. Claro. Lo que pasa es que en otro ámbito. Pero sí, bueno, incluso en abuso en escuelas también, sí. O la maestra que se sacó la ropa de arriba y les contaba a los chicos que tenía calzoncillo, porque ella usaba calzoncillo porque es lesbiana, y hacía desnudar a los chiquitos. Claro. Y que las nenas le toquen y que los nenes le toquen, uno por adelante y el otro por atrás, y que el nene pueda percibir qué era lo que más le gustaba y como que ahí se daba cuenta si iba a ser o no iba a ser homosexual. Esto, en términos jurídicos y legales, es no resguardar a un nene como sujeto de derecho, sino tomarlo como objeto de deseo y de goce del adulto. Digamos, por eso es tan grave. Y por eso yo fundamento que esto es corrupción de menores. Digamos, esto es más o menos el desarrollo final al que llegamos. ¿Cómo me doy cuenta entonces? Los chicos, si es abusado... Los indicadores tenés en la conducta del chico. Tenés depresión, intento de suicidio, el más claro. ¿Con un nene de 4 años? Y a lo mejor más adelante cuando empieza a tomar conocimiento de qué fue lo que pasó. Porque esto es otro. ¿Enojo? ¿El enojo a ellos también? Enojo, sí. Claro. ¿El enojo constante, continuo? Esto es otra cosa que no va a suceder inmediatamente o en el momento, sino que va a llevar un tiempo en desarrollarse hasta que el nene, pues al principio un nene tan chiquito como es a los 4 o 5 años, no tiene noción, sabe que algo raro pasó, pero no puede describirlo hasta que empieza a tener algunas herramientas y a darse cuenta. Pero sí pueden aparecer estas conductas, la depresión, la preocupación, la falta de concentración, que se distraiga, juegos sexuales repetitivos con muñecos, hipersexualizados, conducta un poco seductora. Eso es un indicador de abuso claro. Si hay un solo indicador, no es problema, pero si hay más de uno, es para llamar, o sea, sí es problema si hay uno, pero se tienen que encontrar varios indicadores para poder estar un poco seguro de que ahí pasó algo. Pero, por ejemplo, cuando yo veo un nene, una nena de 10, 12 años, una nena de 12 años con una conducta muy seductora, y ahí hay que investigar, por lo menos tomarse el trabajo de investigar a ver qué pasó. Bueno, también tengamos en cuenta que la música del reggaetón, por ejemplo, y no es para hablar en contra del reggaetón, pero... las letras tan sexualizadas, o los movimientos, el contacto. Yo vi un video los otros días, me acuerdo que en los 90 era la lambada, ¿no? La lambada, ese baile de contacto tremendo que nos escandalizábamos. Después ha surgido la bachata, que es casi un acto sexual con ropa. La bachata, bueno, como se baila hoy. Pero igualmente no es lo mismo un nene que ve un video de reggaetón que un nene que fue abusado o que vio en vivo y en directo a un adulto desnudarse delante de él. Va a reaccionar de otra manera. Bien. Y esto después se puede comprobar con la conducta.
Por eso se les llama indicadores. Bien. ¿A esa gente, a esos chicos se le hace cámara Gesell directamente o son Cuando otras? hay una denuncia, se comprueba que hay recién. indicadores, la denuncia prospera, hay algún fiscal que lo avala y si es necesario, sí van a cámara Gesell, si es menor, sí. Sí. ¿Hasta qué edad se le hacen cámara Gesell? Y hasta los 18. Hasta los 18 es Sí. niño, ¿no? Porque nuestra Constitución dice que Es menor de desde edad. que nace hasta los 18 Sí. es un Si niño. es mayor, tiene que ser menor de 18 años o si presenta algún tipo de retraso madurativo. Si tiene algún retraso madurativo y está justificado, también se puede pasar por cámara Gesell, aunque sea mayor de 18. Porque, y en realidad, el primer indicador de abuso es el relato del niño. El relato es Hay que llevarle indiscutible la y en punta. la ley de niñez dice que el relato es incuestionable. De hecho, un nene no te va a mentir menos en un tema de esto. Nunca va a inventar que alguien lo tocó si no lo tocó. O sobre todo, bueno, otro indicador son los dibujos sexualizados. Yo me acuerdo de una nena que a mí me llama la atención cuando ella cada vez que hacía un dibujo, dibujaba plantas en forma de pene, por ejemplo. ¿De dónde saca esa forma? Era muy similar, digamos. ¿De dónde saca? Ella lo tenía que haber... Bueno, indagamos y resulta que sí, era una nena que estaba siendo abusada por un vecino, me acuerdo, en ese momento. Pero sí, son indicadores claros. O sea, son cosas para estar atentos. Un psicólogo centrado, como vos, como Lore, que entienden la cuestión esta del abuso de los chicos, pero están los otros psicólogos que se han encontrado, mientras uno hace la lucha, que encontrás con psicólogos que, por ejemplo, acá en Córdoba hicimos una radio abierta y el momento en que estábamos nosotros hablando acerca de la educación sexual integral con Mis hijos no te metas, en la legislatura una diputada estaba disertando acerca de la capacidad de los chicos de 4 años de recibir estimulación anal. Entonces yo digo, esto es una perversión, una degeneración, pero avalada por estudios y psicólogos que iban a acompañarlas y a decirles, y vos decís, hay profesionales que uno no le anda viendo la chapa, tendés que andar viéndole capaz que si tienen un pañuelo verde, es lo único que podría llamarnos la atención, digo, para que no caigan en ese lugar, porque realmente caer en la psicología y encima una persona que avale estas actitudes o estas acciones de los adultos, es terrible. Sí, claro. Doblemente preocupante. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta que un psicólogo realmente va a atender a nuestros hijos como corresponde y nos va a dar la solución a un abuso, por ejemplo? Y no le va a decir al chico, podés ser varón si querés ser varón o podés ser mujer si querés ser mujer. Yo creo que es un tema que atraviesa todas las disciplinas. Porque yo, por ejemplo, confrontaba mucho con pediatras también que estaban a favor del aborto y yo le decía, una persona que se hace atender con vos, ¿viste? Es casi un suicidio, porque si a vos te da lo mismo matar que dejar vivir, ¿cómo puedo dejarte mi salud en tus manos? Sí. Bueno, y pero yo... Tu salud física y tu salud mental... A los colegas míos, yo directamente les decía, si yo fuera ministro de salud o si yo tengo un cargo, yo los echo a todos ustedes, porque no puede trabajar en salud. O sea, porque alguien que está... Tiene un problema, ¿no? Y sí, claro. Tienen un problema de percepción, ¿no? Definitivamente. Y hay muchos de esos, lamentablemente hay muchos. Creo que una de las facultades más ideologizadas es la facultad de psicología, ¿no? Todas las humanísticas, en realidad. Todas las claro, todas las que se enmarcan dentro del humanístico. Son las 8:10, yo tenés que irte, sí. No quiero, pero bueno, prometeme que vas a volver, tenemos que hablar acerca de sí, quería el trauma mencionarte, posaborto. Sí, podría ser para otra charla. Me parece que por ahí no estamos conociendo qué es lo que está pasando en la mujer después y más en ahora, en la que los pro vida somos unos desastres por querer que una nena de 12 años tenga un hijo, ¿no? Nos ponen en monstruos. Claro, sí, antiderechos. Sí. Hay que evaluar, digamos, cuál es el trauma, cuál sería el mayor trauma. Mi postura es que es mucho mayor obligarla a asesinar a su propio hijo. Pero hay gente que cree que no, que es una aberración, pero es la misma gente que después no la acompaña
digamos, a tramitar lo que es todo ese proceso de haber pasado por un aborto. La dejan sola. Sí le insisten en que aborte, le dicen que es una maravilla, que está empoderada, pero después la dejan sola. Creo que, y volvemos al punto en que, como te enseñan con la ESI, te van rompiendo los diques de contención. A la hora de llegar el momento de matar a tu hijo, hay diques rotos que no van a hacer mella en tu vida si es un aborto, si te quedaste embarazada por un error de cálculo. Digo, esto empieza así de los chicos para llegar. Sí. Ese es mi punto de vista. No digo que sea así. Cuando a una persona la van quebrando y sacándole toda la contención, a los 12 años se embaraza y lo tira. Total, y sí, ya está. No me voy a hacer cargo de este crío. Sí, un poco la sospecha y después ya confirmada es que hay un intento de reducir la población, de control poblacional. Sí, claro, porque cuanto más parejas homosexuales haya, sí, menos va a haber menos hijos, pero... y cuanto más aborto haya también. Entonces, con este plan, en poco tiempo, tener una reducción muy importante de la población. Sí, y en 30 años más vamos a ser un país de viejos, como Suiza, por ejemplo. De viejos, sí, sin recambio, y el tema es que cuando se termine esa generación, va a quedar, si siguen este paso, quedan muy pocas mucho menos personas. O sea, de 40 millones puede llegar a pasar a 20 Argentina, o tal vez menos, ¿no? Dios mío. Bueno, yo confío en que esto no va a suceder, que vamos a vencer y que vamos a lograr que estas ideologías no dominen la idiosincrasia de Argentina, que es absolutamente provida, porque el interior es muy fuerte, más allá que parece que todo sucede en Buenos Aires. Creo que el interior lo ha demostrado en las marchas, acá en Córdoba, 25.000 personas en medio de la lluvia y con la propaganda en contra, con todo el lobby en contra, decir, no salgan porque como llueve no se hace. Y la verdad es que saber que hay mucha gente, si no hubiese llovido creo que hubiéramos sido muchísimos más, triplicado esa Igual cantidad. Estar abajo de la lluvia fue emocionante. No. Sí. Yo lloré, ¿Los que estuvimos? Me lloré todo y recién hoy estoy sintiendo mi nariz congestionada con recién hoy y ya pasó una semana. Lo valió. No valió la pena, por supuesto que sí valió. Quiero hacerte un anuncio por último. Dale. Para dejarte ya. Este día jueves 4 de abril vamos a estar con Lorena y con el doctor Alejandro Juárez, que es ginecólogo y obstetra. ¿A dónde van a estar? Vamos a estar en el Colegio Santo Tomás, que es en Casero 745, acá en Córdoba capital. Y bueno, comienza a las 18:30 horas, el jueves 4 de abril, 18:30 horas. A las 6:30 de la tarde. Ok. ¿Una disertación entre ustedes tres? Sí, sobre la imposición ideológica de la ESI y el aborto. Digamos, cómo se trabaja, cómo se impone una ideología a través de estos dos mecanismos que hoy son los más obvios y evidentes, ¿no? Así que bueno, va a ser muy interesante. La entrada libre, gratuita. La entrada es con una colaboración voluntaria. Ah, perfecto, con una colaboración voluntaria. Ojalá que la gente tenga buena voluntad. Sí, esperemos. Y la invitación la hace la Red de Profesionales por la Vida y la Familia, a la cual pertenecemos los tres. El ginecólogo, Lore Romero y Ezequiel Baigorria. Bueno, gracias por venir. Lore, la próxima también venís, así charlamos un poco. Mira, el miércoles, esta semana está llena de gente que va a venir a visitarnos aquí a la radio y por supuesto para hablar de estos temas pero tan interesantes. Por acá me decían en el Facebook Live, alguien me decía... saludos, qué tema interesante, se están perdiendo los valores y principios cristianos en la sociedad. Por ahí uno no quiere llevar la discusión hacia los principios cristianos porque nos dicen chupacirio y todas esas cosas que nos dicen, pero en realidad no podemos negar que nuestra fe también nos hace ser quien somos y pelear por lo que creemos. Y es una cuestión cultural. Nosotros vivimos una cultura occidental judeo-cristiana. Exacto. Es innegable. No podemos sacarlo, no podemos decir no. No hay cultura que sobreviva sin una base, sin una religión. Pero bueno, Estado, Iglesia y Estado, asuntos separados, que es lo que están queriendo hacer, ¿no? Y siempre que hablamos o decimos Dios, ya, listo, vas, chupa Sirio. Y no es así. En realidad es el autor y consumador de la vida y es el que nos conoce desde nuestro embrión. O sea,
venimos con un propósito a nuestro mundo y eso también es algo que es un dique que creo han roto generacionalmente, porque los que más hablan de esto son los pibes, lamentable y tristemente. Gracias, Ezequiel, por tu visita. Gracias a vos. Te quedaste mucho más de lo que podías y te agradezco enormemente. Pero bueno, te vuelvo a convocar para que vengas. Tenemos un montón de temas para poder charlar y para conocer. Esto del aborto, de la mujer cómo queda en el posaborto, qué siente, qué percibe, queda feliz y contenta, tiene ganas de matarse. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Por qué de eso no te hablan? Y antes de que se vayan, hoy se estrena, hoy arranca el 0800 333 1148, que es de ayuda y contención a la mujer vulnerable, mujer y niños vulnerables. Proyecto de la gran Evelyn Rodríguez, que tanto trabajó y tanto luchó para llevarlo adelante. Y que nos dijeron que sí, el gobierno dijo los apoyo, y después vino Stalin y dijo, ¿quién le dio plata a esta gente? Claro, si compró 15 lucas en misoprostol, no puede apoyar a una iniciativa como la nuestra, ¿no? Un país que dice no al aborto y unos infelices en el gobierno que hacen lo que se les da la gana. 15 millones de pesos en misoprostol para que las mujeres puedan abortar en sus casas. Tremendo. No hay ningún tipo de contención. Y la salida no es la muerte. Si no, tendríamos que matar a un par de ellos. ¿No? Digo, si fuera la salida para que mirar hacia arriba y decir, este político no me... ¡Pum! Te percibo malo. Y ahí nomás andamos a los tiros. ¿No? Bueno, es un chiste, ¿no? Por eso la salida nunca va a ser eso. No, por eso nunca la muerte es la salida. Gracias de nuevo. Muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Casi que nos tenemos que despedir también porque... Mira la hora que me bajé el micrófono yo también. Mira la hora que son las 7 de la tarde con 57 minutos hacemos un toquecito de música. Ya me voy. Tengo al director mirándome acá a la orilla blanca, a la orilla negra, y me está mirando con cara de, dale, andate porque ya no es hora de que te quedes. 2 segundos más. No, 2 segundos más no me voy a quedar. Eres mi pan cada día, cómo te amo. Eres mi paz, mi refugio. Eres amor tan profundo y cómo te amo.